Días, Dios os bendiga, amados y amadas en Cristo. Estamos una vez más aquí con otra entrega de la tertulia. Os bendecimos en esta mañana. Miriam. Muy buenos días, pues traemos una nueva entrega de la tertulia en esta mañana y esperamos que sea de bendición para vuestras vidas. Esta mañana sentí muy fuerte hablar de la convicción de pecado. Miriam, ¿nos puedes leer qué es la convicción de pecado? La convicción de pecado es el severo amor de Dios venciendo nuestra deshonestidad compulsiva, nuestra ceguera voluntaria, nuestras excusas favoritas. La convicción de pecado es la violenta dulzura de Dios oponiéndose a los pecados que se encuentran cómodamente tranquilos en nuestras vidas. La convicción de pecado es la misericordia de Dios declarando la guerra a la falsa paz que hemos aceptado. La convicción de pecado es nuestro escape del malestar al gozo, de asistir a la iglesia, a la adoración, de la pretensión a la autenticidad. La convicción de pecado, con el perdón de Jesús siendo derramado sobre nuestras heridas, es vida. Amén. Vemos cómo cuando el Señor se fue, antes de irse, le dijo a los apóstoles que enviaría a alguien para que estuviera con ellos, o sea, Sí. que no les iba a dejar solos ni a nosotros tampoco. Entonces, en Juan 16:8 dice, hablando del Espíritu Santo, el Paracletos, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es el trabajo? Explícanos un poquito cómo lo ves tú esto, cómo el trabajo que hace el Espíritu Santo cuando viene a través de nosotros. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, lo primero que hace es empezar a hablarnos, aunque a veces no le hacemos caso, y es empezar a mostrarnos las cosas que estamos haciendo bien y las cosas que estamos haciendo mal, porque Él es el que trae la convicción de pecado. ¿Por qué? Porque antes de tener al Espíritu Santo, nosotros, algunas personas sí conocían lo que estaba bien o lo que estaba mal, pero Él mismo trae esa convicción de que cuando quieres hacer algo que es pecado, te advierte y te dice, esto que vas a hacer no lo hagas porque esto está mal. Te redarguye. Sí, te redarguye, te habla al corazón y tú entonces te vuelves atrás y no lo haces normalmente. Y luego, no solamente la convicción de pecado, sino también de justicia. Empiezas a hacer justicia porque vemos que el Señor es justo y Él no hace la injusticia. Entonces te empieza a decir, esto es justo, esto que tienes que hacer, sí, lo puedes hacer y esto no lo puedes hacer porque si tú haces algo que es injusto, por ejemplo, dices alguna cosa en contra de tu hermano sabiendo que esto es injusto, que estás hablando acerca de tu hermano y que no es así, entonces el Espíritu Santo te redarguye y te dice, esto que estás haciendo es injusto. Y por ejemplo también, no solamente la convicción de pecado, de justicia también y de juicio. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy, ¿cómo podría decirlo? Podría decirlo de otra manera. Nosotros tenemos la tendencia a juzgar a las personas, entonces siempre queremos hacer como juicios a las personas. Y cuando queremos hacer algo igual, el Espíritu Santo también nos redarguye y nos habla y nos dice que no tenemos que juzgar a nuestros hermanos porque nosotros no somos quien para juzgarles. Así porque es. el que tiene que juzgar a las personas es el Señor y no nosotros. Muy bien. Me voy a enfocar un poco también en lo que pasó con Jonás. Vemos cómo Jonás desobedeció al Señor. Bueno, todos conocemos la historia. Él se fue por donde le dio la gana a él, ¿vale? No donde el Señor le estaba diciendo. Y vemos cómo él al final tuvo unas consecuencias. Pero él no quería ir a Nínive porque él ya había tomado su conclusión. O sea, él tenía su conclusión de que si iba a ir ahí, esa gente no se iban a convertir. Pero vemos cómo en Jonás 3, de 6 al 9, cómo cuando él fue a Nínive, obedeciendo ya al Señor, cuando el rey de Nínive recibió la noticia, lo que hizo, vamos a leerlo. Jonás 3, 6, 9. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, diciendo:
Ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino de la violencia que hay en sus manos. Qué maravilla, ¿no? Este hombre fue movido a esto, a la convicción, ¿no? De que estaban haciendo las cosas mal y que tenían que volverse a Dios. Y fíjate que cómo el Señor en su misericordia los ayudó. O sea, Él no trajo juicio sobre esta ciudad, pero si el Señor hubiera permitido que Jonás hubiera hecho lo que hubiera querido, esta gente toda se hubiera perdido, ¿verdad? Miri, sí. ¿Nos comentas algo? Pues que realmente qué bueno es que cuando estamos haciendo algo mal y el Espíritu Santo nos revela que estamos haciendo las cosas mal, qué bueno es apartarnos y volvernos otra vez al Señor, porque este hombre hizo bien, como has dicho antes, y se apartó de eso, pero imagínate, ¿qué hubiese pasado si no se hubiese apartado? Lo que has dicho antes, un gran juicio, no sabemos lo que el Señor podría haber hecho. Yo creo que sí, hubiese perecido toda la ciudad, pero qué bueno que llegó a escuchar realmente al Señor, recapacitó y se volvió de sus malos caminos, porque si no, tendrían muy mal consecuencias, sí, muy malas consecuencias, sí. Vamos ahora a Marcos 14, 72, que dice: al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Y Pedro qué hizo? Se echó a llorar. Esto también es convicción, ¿no? Sí. Esto es que el Espíritu Santo le tocó de tal manera que él se dio cuenta en ese momento de lo que había hecho. Es como, despierta, ¿qué has hecho? Sí, ¿no? porque sabemos que él le dijo al Señor que no le iba a negar. Amaba al Señor, sí, le amaba al Señor. Pero el Señor le dijo que antes de que cantara el gallo le iba a negar 3 veces. Y le llegó a negar. Pero qué bueno que él sí le negó, pero luego se dio cuenta de que no había hecho las cosas bien y que se volvió otra vez al Señor, porque él amaba profundamente al Señor y quería hacer su voluntad. Así es. Entonces, esto que nos enseña que tenemos que tener cuidado. Sí. Debemos de tener mucho cuidado, porque a veces pensamos que estamos firmes y que no podemos caer, pero vemos como Pedro, uno de los discípulos que en aquella época estaba al lado del Señor, vimos como él fue capaz de negarlo. Y es que, aparte de eso, es que muchas veces el Señor no nos habla una vez, nos habla varias veces, y luego hay veces que llegamos a hacer las cosas, porque el Señor, antes de que Pedro pasara por esto, el Señor se lo advirtió y hizo oídos sordos en ese momento, porque creyó que él no le iba a negar, que como que era, no sé, un superhéroe o yo que sé, que estaba exento a todo. No, es humano como todos nosotros y podemos llegar a cometer errores. Así es. Vemos como también en Lucas 15, 21, que es la historia de... Vamos un momento a la palabra 15, 21. 15, 21. Es la historia del hijo pródigo. También vemos cómo le dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Eso también, ¿qué le pasó al hijo pródigo? Sí, que el padre le advirtió antes de irse, pero él no quiso tampoco hacer caso a su padre. Decidió irse, desperdiciar el dinero, irse con mujeres, irse con otras cosas, y luego cuando ya lo pasó mal y se dio cuenta de que había hecho las cosas mal y que al menos en su casa podrían darle algo, aunque ya no sea trabajando como hijo, sino como un servidor o lo que fuera, que él podía estar cogiendo y alimentándose bien. Entonces dijo: ¿para qué voy a estar pasando necesidad? Porque vimos que donde se quedó estuvo pasando necesidad, y dijo: ¿para qué voy a pasar necesidad si mi padre me puede sustentar, aunque sea que ya no soy digno de ser su hijo, pero como un esclavo, lo que fuera, podría trabajar él? Y es cuando él se volvió y se dio cuenta de que había hecho las cosas mal, y es cuando reconoció
que había hecho las cosas mal ante su padre y le dijo que no era digno de ser su hijo, pero vemos que el padre tuvo misericordia de su hijo y le aceptó, le acogió con los brazos abiertos. Así es, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas cuando nos convertimos para traernos la convicción de pecado. Si una persona no tiene convicción de pecado, de justicia y de juicio, no ha tenido un encuentro con el Señor ni tiene la llenura del Espíritu Santo. Podemos ver aquí en la parábola del fariseo y el publicano, los dos casos. Vemos en el 18:11 cómo el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Vemos estos dos hombres. La actitud correcta fue la del publicano, porque realmente este hombre tenía convicción de pecado, sabía que él no estaba bien, y Dios escuchó lo que es su oración, ¿vale? Sí. Que no seamos como los fariseos, que seamos como los publicanos, que podamos dejar que Dios trabaje en nuestras vidas y que cada vez que cometemos un error o practicamos un pecado o cualquier cosa, porque somos humanos, no estamos exentos a pecar, pues que podamos de verdad reconocer, postrarnos delante del Señor y pedirle al Señor que nos ayude, que nos cambie, que nos transforme, porque el único que puede hacerlo es el Espíritu Santo. Y a ti, que si no tienes el Espíritu Santo, te pido que hables con el Señor y que le pidas que te llene con el Espíritu Santo para que tu vida pueda ser transformada. Sin más, esta es la tertulia de hoy. Muchísimas gracias porque estáis ahí pendientes de nosotras. Seguir orando, por favor, hermanos. Tenemos un problema, ahora mismo no podemos subir los vídeos, creo que ya lo sabéis, porque tenemos ahora mismo puesto como una sanción hasta el día 2 de abril por subir a tantas páginas. No lo entiendo, pero bueno, yo creía que esto estaba abierto, porque esas páginas son mías, son de mis contactos, no son páginas de por ahí. Entonces, por favor, pedimos una colaboración de vuestra parte, que podáis subir estos vídeos, compartirlos, para que esto pueda llegar a todas las personas que estén necesitadas de escuchar esta palabra. Sin más, Dios os bendiga, Dios os guarde. Muchísimas gracias por todo lo que hacéis por nosotras, y por favor seguirnos. Y nada, sin más, Miri. Y bueno, decirles también, por favor, como siempre decimos, si tienen algún tema, alguna duda, alguna cosa, que lo pongan debajo de este vídeo, pon tu comentario, si necesitas oración o cualquier cosa. También les decimos que si quieren entrar a nuestro grupo del WhatsApp, que también es como la página, se llama Maná del Cielo, que nos pongan abajo su número de teléfono y de qué país son. Preferiblemente pedimos que sean personas maduras espiritualmente, pastores y líderes, o hermanos, pero hermanos maduros, bien maduros. Y nada, pues que pasen un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Dios les bendiga.